Hey filósofos, ¿cómo estáis? ¿Conocéis a Heráclito de Éfeso? ¿Sabéis cómo fue su muerte? ¿Queréis saber más de su obra? Pues yo te lo cuento de una manera diferente. Bienvenidos a mi canal, yo soy Audiolibrer y aquí comienza la muerte y la obra de Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso murió a comienzos del siglo V a.C. a causa de un exceso de líquidos en el cuerpo, justo lo contrario que le pasó a Tales de Mileto. A dicho exceso los antiguos lo llamaban hidropesía y viene a ser básicamente una retención de orina provocada la mayoría de las veces por una inflamación de la próstata. Y yo creo que tener esa enfermedad a Heráclito le tuvo que escocer en lo más profundo de su alma y de su próstata. Porque pensad que si Tales de Mileto murió de sed después de estar toda su vida proclamando que el agua era el origen del mundo, Heráclito se murió sobrado de líquidos después de haber defendido que el mundo era un fuego siempre vivo. Tan es así que Heráclito se introdujo en un montón de mierda porque pensaba que la porquería de los animales sería rica en el fuego calienta el mundo y eso le podría secar el cuerpo. Así que imaginaros el cuadro. El pobre Heráclito con la próstata como una piña tropical, enfadadísimo, la mierda que le llegaba hasta el cuello y gritando al mundo que todo es fuego. Para no perdérselo. La verdad que poco más sabemos de su vida. A ver, por lo que se aprecia en su obra, se puede ver que un poquito de mala uva tenía, incluso mucho antes de enfermar de próstata. Y la verdad que esto le ayudó, ya que dicen que el carácter agrio estimula notablemente la inteligencia. Ahí tenemos por ejemplo a Quevedo, a Schopenhauer, a Nietzsche y otros tantos para demostrar lo bien que se vive en el desprecio. ¿En el desprecio? ¿Será por eso que soy tan inteligente? Claro. Lamentablemente a Heráclito la mala uva le inspiró un estilo un tanto retorcido. Además, él decía, la naturaleza ama el ocultamiento. Toma ya. Pero aún así, Heráclito nos ha revelado un montón de cosas interesantes sobre la naturaleza. De hecho, los griegos también debieron de pensar lo mismo, porque entre ellos lo llamaban Heráclito el Oscuro, pero siempre lo situaron en los grandes del conocimiento. Una de sus frases célebres era, por ejemplo, que la guerra era el padre y el rey de todas las cosas. A unos los muestra como dioses y a otros como hombres. A unos los hace esclavos y a otros los hace libres. Tiene sentido, ¿verdad? Ya hemos visto en anteriores vídeos cómo los filósofos habían buscado la permanencia y la estabilidad por debajo de las apariencias que presenta el mundo. Pues Heráclito fue más allá y fue el primero en decir que nuestros sentidos nos engañan porque nos muestran un mundo más o menos estable. Sin embargo, si atendemos a la razón que es común a todos, encontraremos que esa realidad es una guerra continua entre contrarios, una lucha que no deja que nada se detenga y que mueve el mundo constante y eternamente. Vaya frase. Es difícil de entender así de primera, ¿verdad? Incluso seguro que lo tenéis que ver más de 2 veces para llegar a entenderlo. Pero no os preocupéis, hombre, que para eso estoy yo aquí, para que lo entendáis de una manera fácil y sencilla. Y fijaros con este ejemplo y con esta frase que puso Heráclito, lo vais a entender a la primera. No nos podemos bañar 2 veces en el mismo río. Esa es la frase. ¿Qué? ¿Cómo habéis quedado? ¿Lo entendéis o qué? Si lo pensáis un poco, tiene lógica. Fijaros, no os podéis bañar 2 veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo, ni vosotros sois los mismos. Todo fluye, porque todo está en permanente tensión consigo mismo. Como por ejemplo el arco y su cuerda, que aparentemente están quietos, pero que esconden la fuerza que lanza la flecha. ¿A que ahora lo tenéis un poco más claro? ¡Claro! Pues también encontramos en Heráclito una concepción bastante interesante de la razón, o como él le decía, el logos, que es un término griego en el que se combinan varios significados, como discurso, razón, pensamiento, definición, un montón de significados. Pues con esta idea, Heráclito se lía a escupir, metafóricamente hablando, sobre nuestras opiniones y nuestros prejuicios. La gente parece dormida,
Y es preciso que despierten y escuchen el logos común que late en nuestro interior. Los sentidos nos muestran un mundo distinto a cada uno de nosotros, pero el logos es universal y nos revela que el mundo es uno, una guerra eterna que se simboliza en el fuego siempre vivo. Y ese logos para Heráclito se nos muestra muchas veces muy paradójico, sobre todo en frases como lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. Y ahí queda eso para quien lo sepa entender. Heráclito la verdad que nos deja muchas frases en las que por muy mala uva que tuviera se puede ver que era un genio. Por ejemplo, el rayo y el sol gobiernan todo y son nuevos cada día. O esta otra, el tiempo es un niño y arroja sus piedrecitas sobre el reino del niño, que es el tablero. ¿Lo habéis entendido, no? Pues yo tampoco. Así que no os preocupéis porque es lo más normal del mundo. Antes que nosotros, muchos expertos han dedicado la mitad de su vida en intentar entender estas frases y no han conseguido nada. Yo sé que esto es complicado, pero a nosotros no debe bastar con apreciar que la filosofía no podía admitir las simples cosmogonías de Tales, de Anaximandro y de Anaxímenes, ni se podía comprimir el mundo en los límites sencillos de un elemento material. Y tampoco nos podemos quedar con que Pitágoras había reclamado más atención sobre las estructuras. Por lo que ahora Heráclito nos ha invitado a escuchar el logos, para así comprender que no hay más forma ni más realidad que la guerra y el devenir. Y por eso Nietzsche, del que ya hablaremos más adelante, decía que en todo eso Heráclito tenía razón. Lástima del mal rato que tuvo que pasar el pobre con la próstata antes de morir. Para las almas es muerte convertirse en agua. Eso dicen que dijo mientras agonizaba. Grandes frases hasta para morir. Una lástima, ¿verdad? Y hasta aquí la muerte y la obra de Heráclito de Éfeso. Y ya sabes, si quieres conocer más sobre la muerte y la obra de otros filósofos, suscríbete, déjame un comentario si te ha gustado y comparte nuestra filosofía. Nos vemos en el siguiente vídeo, Philosophers.